Un abrazo afectuoso, hermanos, hermanas, bienvenidos a nuestro segundo espacio de Entre Líneas. Continuando esta lectura, esta guía que hacemos de la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV y que nos sigue desafiando a acercarnos al magisterio. Un magisterio que se propone, como lo iremos viendo a través de estos capítulos, a mirar la realidad en la que estamos inmersos y en la que no podemos ser simplemente espectadores. Una visión importante para que nosotros, cristianos de nuestro tiempo, podamos también asumir estos cambios y poder también tener un criterio de frente a ellos, iluminado en este caso por la Iglesia. Y vamos a iniciar precisamente del capítulo 1, numeral 17, en el que quedamos en la ocasión anterior. Si usted no ha escuchado el primer capítulo, puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Y entonces, de una vez entramos con el numeral 17, que ¿qué nos dice? Retomando algo que hemos leído en el primer capítulo, hablando de la doctrina social de la Iglesia, que no es una enseñanza estática, no es una situación que en este caso se plantea como apéndices temáticos, sino que es una doctrina viva que responde a los desafíos de nuestro tiempo histórico. En el numeral 17, entonces, se habla de esta res nove, las cosas nuevas, las situaciones nuevas, contemporáneas, que instan a medirse con las preguntas propias de la historia a la luz de la verdad revelada. Y en este caso aparece la inteligencia artificial, que, lo dice el Papa, no debe atenderse como una emergencia o como un nuevo tema tecnológico, sino una transformación de la sociedad, que algunos incluso lo comparan con la nueva revolución industrial. Entonces, vemos aquí la necesidad de atender la inteligencia artificial y de irla comprendiendo, no simplemente como un elemento temático, sino como una realidad de transformación social y que interpela también a la doctrina social de la Iglesia para buscar las mejores respuestas para atender esa transformación. Y entonces, en el numeral 18, hablamos precisamente de la doctrina social, que no es simplemente una injerencia en cuestiones temporales o un código ético externo que se puede aplicar de manera arbitraria, sino que surge de esta fidelidad al Evangelio, surge de esta capacidad de la Iglesia de acompañar y de caminar con la humanidad, reconociendo la autonomía de las realidades eternas y distinguiendo la comunidad eclesial de la comunidad política. La Iglesia sí camina junto a la comunidad, no pretende sustituir a los gobiernos, no pretende volverse en este caso un organismo institucional, político, civil, pero sí busca, reconociendo la autonomía de estas realidades temporales, iluminar a la luz del Evangelio, ofrecer criterios éticos, ofrecer no soluciones técnicas, criterios éticos a la luz de la realidad que estamos viviendo. Y entonces es muy importante reconocer, en este caso, en este primer extracto del numeral 18, la contribución de la doctrina social de la Iglesia y no verlo como un mero compendio permanente, sino como un reflejo de esta Iglesia que camina con la humanidad. Y entonces el numeral 19 nos dice que la Iglesia aparece y está presente en el mundo como un signo de unidad para toda la familia humana, en la que sí reconoce las interrogantes y desafíos de la época,
y en la que busca, no siendo ajena a estas dinámicas, poder participar a través del diálogo, a través de señalar algunos elementos que concierne a la existencia del hombre, y diríamos a la luz de la Gaudium et Spes, compartiendo sus alegrías, sus gozos, sus esperanzas. Escucha la problemática de los problemas actuales y busca trabajar juntos para una sociedad cada vez más justa. Y esto es, entonces, la labor de la Iglesia. Por eso dice el documento, no puede considerarse ajena a las dinámicas de la sociedad. Aunque algunos consideran que la Iglesia no puede siquiera mencionar o proponer elementos a nivel social, civil, político, científico, el documento nos vuelve a recalcar que la Iglesia, inserta en la humanidad, tiene una vocación de servir e iluminar las realidades del hombre. La Iglesia reconoce, sí, que en la Iglesia las realidades terrenas poseen una consistencia y un orden propio. Como lo decíamos, la Iglesia no busca sustituir al gobierno, la Iglesia no busca sustituir las instancias civiles. La Iglesia reconoce cada una de estas comunidades políticas o civiles, pero en esta autonomía propia de las realidades terrenas, la Iglesia busca y propicia una presencia que ayude a leer en profundidad la realidad, promoviendo la dignidad de cada persona, la cohesión, la unidad y el bien de todos, el bien común. Esto es la realidad de la Iglesia. Esto es la realidad que la Iglesia hoy busca en el mundo. Entonces, decir que la Iglesia no puede participar, no puede estar mencionando e interviniendo con una reflexión en distintos temas, como lo hemos mencionado, la política, la ciencia, la defensa de la vida humana, la condición de injusticia con los más vulnerables. Cuando se dice que la Iglesia no puede participar, no podemos decir otra cosa que es querer silenciar y callar a la Iglesia. No porque la Iglesia quiera volverse una instancia de gobierno, no porque la Iglesia quiera sustituir al Estado, sino porque la Iglesia busca iluminar la realidad desde una postura fundamental, desde la postura del Evangelio. Y esta presencia del Evangelio, esta presencia de la Iglesia en el mundo, se expresa también en esta relación permanente con las instituciones públicas y con la sociedad civil. Una vez más, dice el documento en el numeral 21, la Iglesia, al dialogar con ellas, reconoce el valor y respeta esta responsabilidad. Por supuesto que es claro que la Iglesia no pretende asumir funciones del Estado, pero al mismo tiempo reconoce, valora su servicio, en la que no puede estar ajena a los sufrimientos de la humanidad, y en la que brota de la caridad evangélica que lo impulsa a acercarse a las heridas de la humanidad en los momentos que se manifiestan con mayor gravedad. Y esto es el papel de la Iglesia. Entonces, tener muy claro esta situación. ¿Por qué la Iglesia interviene ante ciertas temáticas? ¿Por qué la Iglesia no habla solamente de su fe y se queda en la liturgia? ¿Por qué la Iglesia no se queda dentro de los templos, como es el pensamiento o incluso el deseo de algunos? Porque la Iglesia dentro del mundo, como un actor social, también llama al diálogo, a la reflexión y a recordar los principios que sostienen el caminar del ser humano. Por eso la Iglesia
Sí, respeta las autonomías de las realidades, las distintas competencias entre las comunidades eclesial y política, pero también en vista a su relación con el mundo, busca que la verdad revelada pueda ser mejor percibida, entendida y expresada. Escuchando los diferentes lenguajes que tiene el mundo y que implica un discernimiento que con la ayuda del Espíritu hace que el pueblo reconozca las transformaciones vigentes, los signos de la presencia de Cristo y aquellas desviaciones que oscurecen este rostro de Cristo. Entonces, cómo la verdad revelada se presenta y se asume como un criterio vivo para orientar las elecciones concretas, los caminos de conversión personal y comunitario, las reformas de las estructuras. Entonces, la Iglesia dentro de la historia se presenta y manifiesta que es uno de los tantos lugares en que la Iglesia se deja instruir sobre el alcance humanizador del Evangelio. Volvemos una vez más, ante las situaciones sociales, políticas, económicas, científicas, la Iglesia busca presentar el Evangelio desde la escucha, desde el discernimiento, desde la interpretación y decirnos qué quiere Dios mediante estos acontecimientos históricos que hoy suceden. Y entonces la historia, podríamos decir, se convierte también en un lugar teológico. En el cronos de la historia aparece el kairos, el tiempo de Dios, en el que también Dios quiere decirnos algo a la humanidad. Y esto es importante y por eso es vital el papel de la Iglesia en esto. En el numeral 23, ya la Iglesia nos habla de este diálogo fundamental con todos aquellos caminos que buscan la verdad, la bondad y la belleza, y que son aliados preciosos en la defensa de la dignidad y en la custodia de la creación. Esto claramente podríamos relacionarlo con las ciencias, con las dinámicas culturales, con la contribución de la filosofía, con este aporte de las ciencias sociales, y que este diálogo con estos conocimientos no resta fuerza al Evangelio, sino permite identificar con mayor claridad lo que realmente promueve la vida de las personas y las comunidades. La Iglesia no pretende ofrecer una palabra definitiva, no rechaza la investigación científica, pero también reconoce la importancia de prestar atención y de recordar cómo también la fe puede orientar caminos. Esto quizás más claramente mencionado si habláramos de la fides et ratio, la ciencia y la fe que se pueden mover no como enemigos, no como opuestos que luchan entre sí por encontrar la verdad absoluta. Al contrario, alas en las que la humanidad puede caminar para orientar los caminos más apropiadamente, a través de un diálogo fecundo, en donde el Evangelio y el conocimiento humano se haga presente, donde la Iglesia profundiza, madura con el tiempo, dotado de una coherencia teológica y antropológica, y siempre desde una visión cristiana. Entonces, en este caso, como lo decíamos, la Iglesia no viene a proponer modelos económicos. La Iglesia no propone un sistema político. Ofrece principios, una interpretación evangélica de los procesos históricos y de las decisiones que todo esto implica. Por eso la doctrina social, una vez más,
no pretende sustituir la responsabilidad de la política y de las instituciones, sino ofrecer un apoyo al discernimiento común, ayudando a reconocer y promover lo que contribuye a la dignidad de las personas. En estos primeros numerales, lo que hemos visto, queridos hermanos, ya se nos presenta una realidad para comprender aún más lo que es esta doctrina social de la Iglesia. Lo que es una manera de entender la presencia de la Iglesia en el mundo. La comprensión de la verdad, nos diría el numeral 25, es un don que se comparte y no una posesión que se impone o que se reclama. La verdad es algo en lo que la humanidad tiene que buscar, en la que tiene que encontrar precisamente este camino dialogado, testimoniado, que no se conquista mediante la fuerza, y ahí es donde entra el diálogo, las puestas en camino de una humanidad que pretende encontrar su verdad. Una verdad que, por supuesto, para nosotros cristianos se sostiene en Jesucristo. Pero es una verdad que dice que no teme a la diversidad, la acoge, la ordena, no elimina los conflictos, los transfigura, que recompone la historia. Es una verdad que nos lleva a una actitud de apertura a ella y que abarca a toda la humanidad. La Iglesia es universal. En la Iglesia encontramos la presencia de Cristo, que abarca a toda la familia humana, que vive inmersa en las realidades concretas de los pueblos y las culturas, y que en medio de esta diversidad nos permite reflexionar en vista también a estas realidades. El pueblo de Dios está compuesto, dice el documento, de muchos pueblos, funciones, vocaciones, culturas, tradiciones diversas. Por eso, lo diría con palabras de Pablo VI el documento, la doctrina social no puede pronunciar una palabra única, una respuesta exclusiva y válida para todos los contextos. Y aquí es donde la Iglesia invita a cada comunidad cristiana a leer la realidad de su propio país, a leer su propia realidad. Hace poco los obispos sacaron y nos dieron la oportunidad de leer esta carta pastoral colectiva, una realidad de nuestro país que pudiera tener algunos matices similares a otros países de Centroamérica, pero que finalmente solo es una realidad que nos puede iluminar a nosotros, y la reflexión y las puestas en común y los grandes desafíos nos hablan de una nación. Y ahí la doctrina social de la Iglesia puede insertarse para dar también una palabra, una iluminación. El numeral 27 nos recuerda, una vez más, esto es algo que tenemos que quedarnos y dejarlo en el corazón. La doctrina social de la Iglesia no es un manual de principios y de normas que hay que aplicar, sino un discernimiento comunitario. Nace de la verdad eterna del Evangelio y de las preguntas de la historia. Esto resaltado para ojalá dejarlo en el corazón de nosotros la próxima vez que hablemos de doctrina social. Un camino de discernimiento, en donde escucha la historia, la ciencia, la cultura, la economía, la experiencia humana, y todo esto
lo ilumina desde el Evangelio. Entendido así, dice el final del numeral 27, la doctrina social se convierte en una teología de la comunión en la historia. Un lugar en que la palabra hecha carne sigue convirtiéndose en diálogo, memoria y profecía. Ya aquí observamos conceptos interesantes a la luz de la doctrina social de la Iglesia. En el numeral 28 entramos ya a una nueva temática, situando los primeros pasos del magisterio social del Papa León XIII hasta hoy, León XIV. Y esto es una oportunidad también para recorrer el caminar también de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, en su desarrollo del siglo XIX hasta nuestros días, ha acompañado sí las grandes transformaciones sociales. Ha vivido distintos momentos en la que el magisterio se ha seguido enriqueciendo, y menciona la Laudato Si, menciona la Fratelli Tutti. La doctrina social también ha evolucionado y se ha demostrado en cómo se ha ido recorriendo también los caminos de la humanidad con los problemas de su propio tiempo. Y entonces, en el hoy, también tenemos que procurar ver, analizar y observar esas respuestas al hoy, en medio de esta revolución digital, tecnológica y de la inteligencia artificial, que son temas que menciona el documento. Lo que llamamos hoy doctrina social de la Iglesia, dice el numeral 29, no surge de improviso en la era contemporánea, sino que recoge esta larga tradición de la reflexión social de la Iglesia, de la reflexión eclesial sobre la vida social. Nos menciona el documento, para tenerlo también en cuenta en nuestro conocimiento, la doctrina social fue utilizada por primera vez en esta expresión por Pío XII en 1950. Entendido como un corpus orgánico de enseñanza social, que comenzó a perfilarse con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, y esto también para que lo tengamos muy en cuenta en nuestro conocimiento. Ante estos nuevos asuntos, ante esta res novae, el Papa León XIII no se limitó a constatar este malestar, sino que asumió situaciones como un ámbito de la misión pastoral de la Iglesia, un discernimiento y buscando las posibles vías para dar salida a la luz del Evangelio y de esta visión integral de la persona. San Juan Pablo II, en este caso, habla de esta praxis ejemplar en donde la Iglesia ejerce su derecho y su deber de examinar las realidades sociales, se pronuncia sobre ellas y propone caminos hacia una solución justa. Entonces, en este numeral 29 ya podemos observar con claridad los primeros pasos de esta doctrina social de la Iglesia. Dice el numeral 30, ya hablando de la Rerum Novarum de León XIII, que es un hito en la evolución del magisterio social. Es un hito. El documento sitúa su reflexión en la dignidad del trabajo y del trabajador. Afirma el derecho a un salario justo y reconoce en las personas el valor esencial que prevalece sobre el capital y el beneficio. Defiende la propiedad privada,
Aprecia las asociaciones de los trabajadores y formas de colaboración como una alternativa a la lógica de la lucha de clases. La Rerum Novarum, definida por Pío XII como la Magna Carta de la acción social, es este primer gran marco sistemático en donde el Papa León XIII, viendo los signos de la actualidad, propone, como hemos dicho, caminos, y ha constatado este vínculo indisoluble entre el anuncio evangélico y la búsqueda del orden social. Y dice el final del numeral 30, no hay evangelización auténtica que no toque las estructuras de la convivencia humana. No podemos simplemente quedarnos con discursos espirituales, con discursos que no tocan la realidad del ser humano. Estaríamos hablando de utopías en donde hablamos solamente de la fe, de la espiritualidad, pero sin tocar el trasfondo del ser humano, de ese ser humano que con sus problemas, con su lucha por la dignidad, por la justicia, por el bien común, ese ser humano inserto en esta realidad es el ser humano que busca de Dios y que busca que la iglesia también le dé una iluminación necesaria sobre su sentir, sobre su pensar. La encíclica en el numeral 31, hablando de 40º año de Pío XI, con motivo del 40 aniversario de la Rerum Novarum, en medio de la gran crisis económica mundial, da un paso más, dice el documento, en este desarrollo del magisterio social. Ya no solamente habla de la cuestión obrera, que vimos que con gran profundidad lo menciona el Papa León XIII, sino que pone su mirada y amplía su mirada a la configuración del orden económico y político de la humanidad. El poder económico centrado en las pocas manos, la competencia sin límites, refuerza el derecho de la asociación de los trabajadores y la exigencia de un salario justo con base a las necesidades del trabajador y su familia. Formula el principio de subsidiariedad. Hace una crítica fuerte al capitalismo salvaje que atropella en la dignidad de la persona, a los totalitarismos que sofocan la vida social. Son documentos que también, siguiendo la línea del magisterio de la doctrina social de la Iglesia, vienen a poner en orden las conciencias, invitando a fortalecer el tejido social, evitando las nuevas concentraciones de poder y el vínculo entre la dignidad del trabajo, la remuneración justa y la posibilidad real para llevar las familias una vida digna. Y el documento sigue en el numeral 32 hablando de Pío XII en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de todos estos años de reconstrucción, el aporte de la doctrina social en mensajes radiofónicos navideños, como lo podemos constatar, el diálogo con la sociedad, el derecho natural, sus principios que preceden a los intereses de los individuos y los estados. El Papa también tiene un papel decisivo en las asociaciones profesionales, la unión de trabajadores,
las formas organizadas de una sociedad en la que se busca el equilibrio civil y el bien común. También el Papa menciona el orden internacional de frente a los desequilibrios económicos, a las nuevas formas de poder global, a las desigualdades. Todos estos temas siguen ofreciendo, dice el Papa en el final de este numeral 32, criterios importantes para interpretar las dinámicas de la globalización y promover un orden internacional justo y pacífico. Hablando ya del Concilio Vaticano II, a partir del numeral 33, se nos presenta Juan XXIII, el Papa bueno. Una nueva etapa centrado en este caso por las cuestiones sociales y el lenguaje de los derechos. La fe cristiana como una luz capaz de hablar y de unir el cielo y la tierra, recordando que aunque la Iglesia tiene como misión la santificación y el anuncio de los bienes eternos, no descuida las realidades concretas de la vida cotidiana de las personas. Hay una visión unitaria del ser humano que hay que considerar en esta época del Concilio Vaticano II, sobre todo iniciando por Juan XXIII. En Pacem in Terris, esta dirección no solamente ofrecida a los fieles, sino a todos los hombres de buena voluntad, vinculando la dignidad de las personas con el reconocimiento de los derechos y deberes fundamentales en la convivencia, también en el plano internacional. Los distintos llamamientos a la paz que ha hecho el Papa Juan XXIII y que hoy serían para nosotros también un marco de referencia de frente a los conflictos actuales que nos atañen en la humanidad. El Concilio Vaticano II, en el numeral 34, ya nos habla de este punto de inflexión en la que la Iglesia se entiende a sí misma en el mundo contemporáneo, y lo habla a través de la Gaudium et Spes, que no presentó solamente la imagen de una iglesia cercana a la humanidad, comprometida con el mundo, dedicada a reflexionar estos esquemas abstractos, sino de la realidad y de la historia, y en la que cuestiona grandes nubarrones oscuros en cuestiones como el matrimonio, la familia, la economía, la sociedad, la política, la guerra, la paz, insistiendo que las estructuras económicas e institucionales solo son justas en procura del desarrollo integral de la persona y la corresponsabilidad. Este documento también ha proporcionado, dice el numeral, un método de discernimiento que invita a revisar, a interpretar las transformaciones históricas con una mirada evangélica y con la competencia humana. Por eso el diálogo de la Iglesia con el mundo no es una opción táctica, sino una forma concreta de su misión. Se menciona otro documento en este numeral, como es la Dignitatis Humanae, en la que el concilio reconoce la libertad religiosa como un derecho fundamental arraigado en su misma dignidad, garantizado, sí, por el orden jurídico, y en el que es de gran relevancia para nuestro tiempo, porque son criterios decisivos para la protección de la persona en la construcción de sociedades pluralistas y pacíficas. Este reconocimiento en esta declaración de la libertad de conciencia y de profesar la verdad en privado y en público, sin ningún tipo de persecución o de coacción.
Continuamos en el numeral 35 hablando de San Pablo VI. Y este numeral nos habla de San Pablo VI, sobre todo en la Populorum Progressio, en la que nos recuerda la necesidad de que el desarrollo procure condiciones de vida más humanas y en la que haya esta visión integral de crecimiento de la persona. Porque este desarrollo busca y tiene el objetivo, dice el numeral, eliminar las raíces de la injusticia y el conflicto y abrir un espacio para una vida más digna para todos. También se crea esta Comisión Pontificia Justitia et Pax como un intento de dar forma más estable a nivel eclesial e internacional a esta intuición, a la viva conciencia sobre la creciente brecha entre países ricos y pobres y la necesidad de políticas que promuevan mejores condiciones para todos, incluyendo la paz y la justicia, nombre de esta comisión. En el numeral 36, con la 80ª Adveniens, con motivo del 80 aniversario de esta encíclica Rerum Novarum, Pablo VI nos habla de una sociedad postindustrial marcada por estas transformaciones, nuevas formas de pobreza, cambios en el mundo laboral, cambios culturales. Y cómo el Evangelio no puede considerarse un mensaje superado, sino una visión de la persona humana, de las relaciones, de la autoridad y del bien común, que es capaz de orientar las decisiones económicas, políticas y culturales. Proporciona criterios para reconocer lo que humaniza o deshumaniza, lo que libera o lo que oprime. Y esto ha sido un mensaje claro que ha tenido la Iglesia desde su desarrollo, en este caso de la doctrina social, como lo hemos visto en estas lecturas que hemos venido haciendo de este documento. Estas estructuras de pecado que diría Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y que precisamente el Evangelio pone en evidencia para que ninguna persona ni ningún pueblo sea tratado como prescindible en los procesos de desarrollo. Y estábamos hablando de la época de San Pablo VI, San Juan Pablo II, y que hoy podríamos retomar, y lo vamos a ver en algún momento, con las expresiones que ha hecho el Papa Francisco sobre la cultura del descarte, sobre la cultura de la indiferencia y sobre la búsqueda de una ecología integral, como lo ha mencionado también en la Laudato Si. Entramos en este numeral hablando del magisterio reciente. Esto tendríamos que elaborar un marco conceptual para ver algunos puntos importantes en este análisis de este recorrido de la doctrina social que nos presenta la encíclica. San Juan Pablo II ya sitúa esta crisis de los grandes sistemas ideológicos y la globalización económica, que ha sido objeto de análisis durante mucho tiempo. Y abre en la Laborem Exercens una nueva vía de reflexión sobre el trabajo, hablando del salario justo como una prueba concreta de la equidad, a que al trabajador se le muestre y se le trate como persona y no como costo de producción, que el trabajo no es considerado solo un problema, sino un bien fundamental para la persona, principio de la actividad económica y clave de la cuestión social. Esto es importantísimo, queridos hermanos, en un
momento histórico en donde Juan Pablo II se expresa. También en el 20 aniversario de la Populorum Progressio, con la encíclica Solicitudo Rei Socialis, Juan Pablo vuelve a abordar la lacra del subdesarrollo y el fracaso por reducir el retraso económico de los pueblos pobres, de acompañar la industrialización, cómo esto ha venido a generar brechas importantes. Denuncia los mecanismos sociales, financieros, comerciales, económicos de los países muy fuertes que han asfixiado a las economías más débiles. Y habla de la solidaridad. La solidaridad en este caso entendida como esta corresponsabilidad concreta entre personas, pueblos y naciones, orientada hacia la civilización del amor invocada por Pablo VI. Y esto es también un elemento a considerar dentro de la postura de San Juan Pablo II. Y bien, hermanos, haciendo ya el cierre de esta parte de este primer capítulo, vemos en el numeral 39 la reflexión del Papa San Juan Pablo II en el centenario de la Rerum Novarum con la encíclica Centesimus Annus sobre el afianzamiento del sistema democrático, la economía de mercado, con la caída del sistema soviético, y también menciona la necesidad, en este caso, de que el potencial del mercado, la iniciativa privada, esté subordinado a la ley moral y al principio de solidaridad, y como lo vimos anteriormente, no lleva más que hacia una civilización del amor como lo presentó Pablo VI. Continuamos con el Papa Benedicto XVI en el numeral 40 con la Caritas in Veritatis, en donde reinterpreta el contexto de la globalización con un desarrollo que sea un crecimiento real, extensible y sostenible. Constata, eso sí, nuevas formas de pobreza, inéditas formas de exclusión y un bienestar consumista que vive con situaciones de miseria. Esta situación que se contrapone de una manera irónica incluso. Observa, dice el Papa Francisco, el Papa Benedicto, este nuevo sistema económico financiero mundial, una gran movilidad de capitales y de medios de producción, propios de la época que hoy estamos nosotros viviendo. Benedicto XVI también, en el centro de esta reinterpretación, sitúa la caridad como la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia, siempre unida a la verdad. Una expresión de Benedicto XVI en el que manifiesta que el desarrollo, la justicia, las instituciones y el mercado no son realidades neutras, sino espacios en los que la caridad, en la verdad, debe tomar su forma histórica. Y podríamos decir, en estas instancias, el Papa viene a proponer esta iluminación evangélica, ya no solamente desde el interés, desde la producción, desde los números o desde el poder adquisitivo, sino sustentado en la verdad y en la caridad del Evangelio. Una enseñanza que en este numeral 41 el Papa nos manifiesta esta necesidad de juzgar cada modelo por esta capacidad de ser inclusivo, sostenible, por esta necesidad de recomponer la relación de la economía y la política al bien común y reconocer el papel de la caridad dentro de la instancia pública. Esto es esencial para ahora saltar al Papa Francisco, que en la línea de la Gaudium et Spes parte de las esperanzas de las personas para ponerlas en diálogo con el Evangelio, haciendo una clara manifestación de lo que el anuncio cristiano tiene en cuanto a esta dimensión social y a una iglesia capaz de escuchar el clamor de los pobres y los migrantes y de las nuevas víctimas de las esclavitudes modernas.
Aquí encontramos la insistencia también del Papa Francisco en una iglesia sinodal, en una iglesia que camina juntos a la luz de leer estos signos de los tiempos con el Evangelio y de evangelizar por los pobres con quien se comparte la historia. En la Laudato Si hacemos referencia en este numeral 43 que ofrece este primer gran análisis sistemático de la crisis medioambiental en una encíclica social. Esto sin duda alguna marca también la postura del pontificado del Papa Francisco, en donde no trata de una cuestión sectorial, sino del aspecto ecológico de la crisis socioeconómica contemporánea. Habla de una crisis integral, donde se aúna el cuidado de la casa común, la opción por los pobres y el clamor de la tierra con el clamor de los pobres en un solo grito, en el cual hay que atender y que no pueden separarse. El Papa Francisco también en la Fratelli Tutti, numeral 44, nos habla de esta desintegración del tejido social, la guerra mundial a pedazos, la globalización de la individualidad y las consecuencias de las pandemias en los lazos comunitarios. Y esto lo propone en esta Fratelli Tutti, en el sueño de una humanidad capaz de optar por la amistad social y la fraternidad universal. Propone la cultura del encuentro como esta mejor política para buscar el bien común. Con Dilexit Nos, dice este documento, muestra que estos grandes compromisos sociales no pueden separarse de la relación con Cristo. Y eso también el mismo Papa León lo retoma in Dilexit Te. En el numeral 45 ya nos situamos en el cierre de este capítulo primero, que ha sido bastante denso, bastante largo y extendido para poder desarrollarlo, pero que es importante porque ya nos adentramos en el contenido más fuerte de la encíclica, y este primer capítulo ha sido un recorrido a la luz de la historia, como lo dice este numeral 45. El fruto de la doctrina social de la Iglesia no ha venido de un proyecto elaborado en un escritorio, sino ha sido el resultado paciente de cada pontífice en la contribución a la luz de los asuntos nuevos de su tiempo, a la res Nove, a la res Novae. En este caso nos menciona el numeral 45 la necesidad, sí, de que cada uno asuma los retos de su época y los interprete a la luz del Evangelio. Y es la necesidad hoy de hablar de la doctrina social de la Iglesia como un corpus de principios y criterios que se han compartido a lo largo del tiempo, de generación en generación, una lectura a la luz de la fe que no se ha interrumpido y que ha sabido dejarse interpelar por las preguntas de cada generación. Este es el núcleo fundamental, dice el numeral 45, los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia que orienta el discernimiento de los creyentes en la vida pública y personal. Si nosotros hoy tuviésemos la necesidad de explicar lo que es la doctrina social de la Iglesia, me parece que este primer capítulo es bastante fuerte y bastante enriquecedor para comprender el caminar de esta doctrina social de la Iglesia. Y de esta manera, con el capítulo 2 cerramos este segundo capítulo que, como hemos dicho, ha sido bastante denso, bastante extenso, pero que esperamos que ustedes tengan la oportunidad de compartirlo y poder también continuar la lectura de esta encíclica tan importante. Más allá de que esto sea una reflexión magistral, una ponencia magistral, es una invitación a que ustedes lean el documento y que podamos vivirlo juntos de una manera progresiva, lenta, y viviendo cada uno de estos numerales con su debida reflexión a la luz del texto que se nos presenta. Así que agradecido con todos ustedes, compartan este video, puedan enriquecerse de la encíclica y estar atentos también a la infografía que es el fruto de esta primera y segundo capítulo, y que podrán obtener también en nuestras redes sociales.
Esto ha sido un capítulo más de Entre Líneas. Nos vemos el próximo miércoles. Que el Señor los bendiga y que María, Madre nuestra, nos permita, a la luz de los tiempos, ser signos del Evangelio, capaz de discernir y ponernos en salida, como lo expresó tantas veces el Papa Francisco. Que el Señor los bendiga.